Buenas a todos, mi nombre es Cristian Ovalle, carnet 1511054 y el día de hoy me tocó explicar el ejercicio número 25 del problemario 8 con respecto al tema de variables aleatorias bivariadas. El enunciado nos presenta que se lanzan dos dados justos, sea x el valor mínimo de las caras superiores de los dados, y denotamos la variable aleatoria y como y es igual a 1 si la suma de los dados es igual a 7, y 0 si la suma de los dados no es igual a 7. Halla la distribución conjunta de x y y. Para la solución del ejercicio, lo primero que haremos es conseguir todos los posibles casos que se nos puedan presentar al lanzar los dos dados. Ya que cada dado posee 6 caras respectivamente, haremos uso de la regla m por n para obtener el número de casos totales que se nos presentarán al lanzar los dos dados. Estos casos los representaremos en pares ordenados A-B, donde A corresponderá a la cara superior del primer dado y B a la cara superior del segundo dado. Entonces, con los cálculos de la regla de m por n, donde 6 representará los casos del primer dado y el otro 6 representará los casos del segundo dado, nos dará un total de que tendremos 36 casos posibles al lanzar los dados, los cuales los representaremos en la siguiente tabla, donde estará las caras del primer dado y las caras del segundo dado, donde están todas las posibles combinaciones que se nos puedan presentar. Empezando con la variable aleatoria x, el enunciado nos comenta que representa el valor mínimo de las caras superiores de los dados. Entonces, volvemos a la tabla para poder representar dichos casos. Si observamos nuestra tabla, los pares ordenados que están resaltados con color azul encuentran una similitud, que el valor mínimo entre ellos siempre va a ser 1. Estos casos se van a hacer un poco repetitivos, ya que para el color verde existe también una similitud, que es que entre los pares ordenados el valor mínimo de las caras es 2. Para el color gris, el valor mínimo de las caras va a ser 3. Para el color morado, el valor mínimo que existe entre los pares ordenados va a ser 4. Para el color rosado, el valor mínimo de las caras va a ser 5. Y por último, que nos va a quedar un último par, que será el 6,6. El valor mínimo, como podemos observar, de las caras será 6. Entonces podemos concluir que nuestra variable aleatoria x se encontrará en un intervalo de 1 a 6. Por otra parte, para la variable aleatoria y, el enunciado nos comenta que si y es igual a 1, la suma de los dados es igual a 7. Y si y es igual a 0, la suma de los dados no es igual a 7. Observando la tabla nuevamente, podemos observar que existen 6 casos resaltados con el color rojo, donde y va a ser igual a 1, dado que la suma de las caras superiores de los dados es igual a 7. Y todos los casos que no están resaltados es donde y es igual a 0, dado que la suma de sus caras superiores no es igual a 7. Entonces podemos concluir que gracias al enunciado sabemos que la variable aleatoria y está dentro de un intervalo de 0 a 1. Entonces, sean x y y dos variables aleatorias discretas, la distribución de probabilidad conjunta de x y y vendrá dada por la siguiente expresión, donde x se encuentra dentro del intervalo de 1 a 6 y y se encuentra dentro del intervalo de 0 a 1. Se procede a calcular cada caso para hallar la distribución conjunta de nuestras variables. Cabe destacar que el proceso será un poco repetitivo, pero es la mejor manera para poder visualizarlo. Por lo menos, por ejemplo, para el caso donde p es 1,0, sabemos que la primera variable aleatoria es x y que cuando x es igual a 1, el valor mínimo de las caras superiores será igual a 1. Entonces, para la segunda variable aleatoria, que es y, cuando y es igual a 0, la suma de las caras superiores no será igual a 7. Entonces, volviendo a la tabla donde tenemos los 36 casos posibles, veremos que existen 9 casos posibles que están resaltados de color rojo donde se cumplen estas dos condiciones. Entonces, para calcular la probabilidad de P 1,0, tomaremos número de casos favorables, que son 9 casos favorables, sobre los números de casos totales, que son 36 en total, dando así una probabilidad de 9 sobre 36. Para el caso de P 2,0, sabemos que nuestra variable aleatoria x es igual a 2, que representa que el valor mínimo de las caras superiores será 2. Y para la variable aleatoria y, que es igual a 0, sabemos que la suma de las caras no será igual a 7. Representando nuevamente en la tabla, veremos que existen 7 casos posibles o casos favorables que cumplen estas dos condiciones que expusimos aquí.
Entonces, nuevamente, para poder calcular la probabilidad de 2,0, tomaremos un número de casos favorables sobre el número de casos totales, dando como resultado 7 sobre 36. Para el caso de P 3,0, sabemos que nuestra variable aleatoria X toma el valor de 3, que corresponde a que el valor mínimo de las caras superiores será 3, y nuevamente nuestra variable aleatoria Y toma el valor de 0, que representa que la suma de las caras superiores no será igual a 7. Nuevamente nos vamos a la tabla de los 36 casos y veremos que tenemos 5 casos resaltados de color rojo, que serán los casos favorables donde cumplen estas dos condiciones. Entonces volvemos a tomar el mismo caso de casos favorables sobre casos totales, representando así la probabilidad de 3,0 igual a 5 sobre 36. Para el caso donde P 4,0, sabemos que nuestra variable aleatoria X toma el valor de 4, que corresponde a que el valor mínimo de las caras superiores será 4. Y nuestra variable aleatoria Y toma el valor de 0, que representa que la suma de las caras superiores no será igual a 7. Volviendo a la tabla, podemos observar que existen 5 casos resaltados con el color rojo, donde cumplen las dos condiciones que expusimos aquí. Entonces, nuevamente, utilizando número de casos favorables sobre número de casos totales, conseguimos la probabilidad de 4,0, que será igual a 5 sobre 36. Para el caso de P 5,0, nuestra variable aleatoria X toma el valor de 5, que corresponde a que el valor mínimo de las caras superiores será 5. Y nuestra variable aleatoria Y vuelve a tomar el valor de 0, donde corresponde que la suma de las caras superiores no será igual a 7. Volviendo a la tabla, podemos observar que existen solamente 3 casos que cumplen estas dos condiciones, que están resaltados de color rojo, y nuevamente utilizamos número de casos favorables sobre número de casos totales, obteniendo así la probabilidad de 5,0, que es 3 sobre 36. Para el caso de P 6,0, sabemos que nuestra variable aleatoria X toma el valor de 6, que corresponde a que el valor mínimo de las caras superiores será 6. Nuestra variable aleatoria Y tiene un valor de 0, que corresponde a que la suma de las caras superiores no será igual a 7. Volviendo a la tabla, podemos observar que solamente existe un caso posible que cumple estas dos condiciones. Entonces, la probabilidad de 6,0, número de casos favorables, que es 1, y número de casos totales, que es 36, nos dará como resultado una probabilidad de 1 sobre 36. Para el caso de P 1,1, sabemos que nuestra variable aleatoria X toma el valor de 1, que corresponde a que el valor mínimo de las caras superiores será 1. Pero por otra parte, nuestra variable aleatoria Y toma valor 1, que corresponde a que la suma de las caras superiores será igual a 7. Entonces, volvemos nuevamente a la tabla y podemos observar que solamente existen dos casos donde se cumplen estas dos condiciones. Entonces, para calcular la probabilidad de 1,1, será los números de casos favorables, que son 2, sobre los números de casos totales, que son 36, obteniendo así una probabilidad de 2 sobre 36. Para el caso de P 2,1, sabemos que nuestra variable aleatoria X toma el valor de 2, que corresponde a que el valor mínimo de las caras superiores será 2. Y nuestra variable aleatoria Y toma el valor de 1, que corresponde a que la suma de las caras superiores será igual a 7. Volviendo a la tabla, podemos observar que solamente existen dos casos posibles que cumplen estas dos condiciones. Entonces la probabilidad de 2,1 será el número de casos favorables sobre el número de casos totales. Tenemos 2 casos favorables y 36 casos totales. Nuestra probabilidad quedará de 2 sobre 36. Para el caso de P 3,1, sabemos que nuestra variable aleatoria X toma el valor de 3, que corresponde que el valor mínimo de las caras superiores será 3, y nuestra variable aleatoria Y toma el valor de 1, que corresponde que la suma de las caras superiores será igual a 7. Volviendo a la tabla, podemos observar que también solamente existen dos casos posibles que cumplen estas dos condiciones. Entonces obtendremos una probabilidad idéntica al caso anterior, que es 2 sobre 36. Por otra parte, para los últimos tres casos que nos faltaba exponer, encontramos una similitud, que es que no existen pares ordenados que cumplan las condiciones de cada uno de los casos. Por eso nuevamente traemos la tabla para poder corroborar lo que estamos diciendo. Por ejemplo, para el caso de P 4,1, sabemos que cuando X toma el valor de 4, corresponde que el valor mínimo de las caras superiores será 4, que podemos marcarlo un momentico en la tabla. Así. Pero cuando el valor Y es igual a 1, sabemos que la suma de las caras superiores debe ser igual a 7. Si observamos los pares ordenados que marcamos, podemos ver que
la suma de los valores superiores de las caras no nos va a dar igual a 7. Para el caso de P 5,1, sabemos que cuando X toma el valor de 5, el valor mínimo de las caras superiores será 5, que nuevamente podemos marcarlos un momentico con el color amarillo, que serán estos que están aquí. Pero con la condición de que si Y es igual a 1, la suma de las caras superiores debe ser igual a 7. Dado que no es igual a 7, podemos observar que tampoco se cumple la condición. Y por último, para el caso de 6,1, sabemos que cuando X toma el valor de 6, el valor mínimo de las caras superiores debe ser igual a 6, que lo marcaremos que como el último caso, en color azul, que es este, pero que tampoco cumple la condición de cuando Y es igual a 1, que la suma de las caras superiores deba ser igual a 7, como podemos observar. Entonces, para estos tres casos, de P 4,1 igual a P 5,1 es igual a P 6,1, sabemos que los números de casos favorables son 0. Entre los casos totales, que serían 36, entonces nos daría que la probabilidad tanto de P 4,1, P 5,1 y P 6,1 será igual a 0. Finalmente, agrupando cada una de las probabilidades conseguidas anteriormente, obtuvimos la distribución conjunta de las variables X y Y. Para corroborar este resultado, podemos hacer uso de una de las propiedades de la función probabilidad conjunta, que nos dice que la suma de cada una de estas probabilidades de la distribución conjunta debe ser igual a 1, tal cual como dio en el ejercicio. Hasta aquí concluye la explicación del ejercicio número 25 del problemario 8. Gracias por su atención.